A mí me han invitado hartas veces ya a este tipo de reunión a través de Zoom u otras plataformas, en donde no es necesariamente con medios de comunicación, pero dentro de todo a mí igual me gusta participar porque obviamente de mi experiencia, porque yo no soy experto en nada tampoco, no, yo no soy experto en temas de seguridad, ni mucho menos en temas legislativos, pero sí me gustaría ayudar a crear conciencia en la gente, porque hasta el domingo 28 de febrero yo igual me considero que vivía en una burbuja, que todavía vive mucha gente, de preferir no mirar las tragedias o pensar que siempre nos van a ser ajenas, que nunca nos van a ocurrir a nosotros. Si yo no molesto a nadie, si me voy de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, si me porto bien, si me entro temprano, si vivo en un barrio seguro, tranquilo, ¿qué me podría pasar? Y me pasó, nos pasó a nosotros como familia y a mi hijita en particular que ya no la tenemos con nosotros. Entonces, de verdad les digo, esto le puede pasar a cualquiera, a menos que usted tenga la fortuna suficiente como para blindar su auto, andar con un par de guardaespaldas, claro, ahí yo le digo que usted puede estar más tranquilo, pero si no cuenta con esos recursos, le puede pasar a cualquiera en cualquier lado. De hecho, hoy día a mí me habla mucha gente a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, a través de Messenger. Yo en general por lo menos trato de decir hola por último para agradecer el apoyo. Y justo una muchacha que me había hablado antes por Instagram, hoy día me dice, oye, mira, yo soy hermana o tía de la mujer que ayer le hicieron un portonazo con su hija y que afortunadamente salió ilesa. O sea, salió con heridas menores, pero cuando son heridas menores, al final la real herida con la que queda esa gente es el shock, la impresión, que esa niña de 11 años que estaba con su mamá probablemente le va a llevar mucho tiempo querer salir a la calle o sentirse segura andando en la calle. Probablemente la mujer que estaba manejando durante harto tiempo no va a querer manejar. Entonces, esas son heridas que no quedan a simple vista. También me acuerdo, me parece que fue en Ñuñoa el caso del neurocirujano que le hicieron un portonazo un par de semanas atrás también, ¿o no? ¿Eso también fue en Ñuñoa? Parece que Providencia. sí. Ya. Y esos son los casos que saltan a la vista nomás, pues, porque hay un montón de otros casos que evidentemente, para hablar de todos los casos de delincuencia que estamos sufriendo actualmente, tendríamos que tener un canal 24/7 reportando para todo Chile. Y obviamente eso no va a ocurrir. Entonces, los casos que realmente llegan a los medios de comunicación son una ínfima fracción de los que suceden en la realidad. Entonces, como les decía, mi humilde aporte puede ser decirles, salgan de la burbuja, organícense, es verdad que te puede pasar algo, eh, y de lo más trágico que te pueda pasar, a nosotros nos pasó lo peor. Po. Si me hubieran matado a mí no hubiera sido tan trágico como perder a mi hija, porque yo soy un adulto. Pero como yo he dicho en otros lados, pues no nos robaron nada, pero nos quitaron todo. Don Raúl, sabemos que usted ha estado eh, interviniendo con las autoridades. Nosotros en la agrupación hicimos varias reuniones Zoom, obviamente, con los candidatos a la alcaldía. La verdad que eh, matices más, matices menos, después que sacamos nuestras conclusiones, analizamos que casi todos tienen como una imagen o tienen como una idea más o menos de lo que tienen que hacer. Pero eh, analizando más profundamente esto, eh, muchos de ellos en su iniciativa se van a topar, lo reconozcan o no, con las dificultades que impone la actual legislación, la legislación vigente. Recién lo conversaba con una vecina, por ejemplo, en Estados Unidos, si un delincuente secuestra, abusa sexualmente y después asesina a una mujer, uno ve que siempre el jurado eh,
cuando da su veredicto dice por el cargo número 1 culpable, cargo número 2 culpable, y el juez se ve obligado a dictar sentencia en cada una de las causas, en cada uno de los cargos. Y por eso que un violador que asesina y que posteriormente, que secuestra y posteriormente asesina, normalmente termina pasando 50, 60, incluso a esas cadenas perpetuas efectivas. En cambio, en Chile nos topamos con que los jueces empiezan a apelar a la flagrancia, a la prescripción, que dicen que la muerte no fue provocada, no fue a propósito, fue resultado del abuso sexual, y que o sea, en el fondo se entregan una serie de limitantes para que el delincuente sienta el peso de la ley. Mi pregunta es, en su percepción, y pensando que las autoridades debieran ser más abiertas con usted por lo que usted ha sufrido, y su señora, ¿cuál es su impresión? ¿Qué ve usted? ¿Los ve con ganas de hacer cosas realmente o están, como usted le enrostró al diputado Walker, solamente empatizando con las víctimas? Bueno, respecto a lo que decía usted de los periodos de elecciones, lamentablemente estos años donde se eligen autoridades como... Yo sé que este año se eligen alcaldes, no sé si se elige... Ah, bueno, también presidente. Pero esta cuestión es como una feria donde se subastan al mejor postor ciertos cargos. Entonces, aparte de la ideología política que obviamente tiene cierto arrastre en la gente, los candidatos se ponen a ofrecer sin empacho, sin ninguna vergüenza, cosas que muchas veces ellos saben perfectamente que no pueden cumplir. Y yo les doy un ejemplo. Aquí aquí en Huechuraba el alcalde es Carlos Cuadrado. Y para la última elección, él ofreció un retén aquí en el sector de Pedro Fontoa, donde vivo yo. Y era parte de su campaña. Y eso era sin letra chica. O sea, era simplemente, vamos a tener un retén acá. Hasta el día de hoy no se ha puesto ni un ladrillo por ese retén. Y cuando murió mi hija, él me habló al WhatsApp y me dedicó algunas palabras de buena crianza, lo típico. Cuente conmigo, llámeme cuando quiera. Y uno de los días que estuve en el velorio de mi hija, porque a mi hija la velamos 2 días, yo sentía mucha rabia y lo llamé para enrostrarle que qué había pasado con el retén. ¿Por qué no estaba ahí? Si se supone que el terreno estaba disponible hace 7, 8 años. Y ahí me empezó a decir, pero don Raúl, es que esto no depende de mí, porque usted sabe que los carabineros dependen del Ministerio Interior y depende de la dotación. Y se puso a decirme un montón de excusas. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y para qué se pone a ofrecer cosas que no dependen de él? Eso ya es, si uno quisiera ser mal pensado, eso es una sinvergüenzura. Es como una estafa. Ya yo te voy a dar, vota por mí, te voy a dar esto. Y no tiene esto. No lo tiene en el bolsillo, se lo tiene que pedir a otro. Pero eso no la mayoría de los políticos no te lo dicen desde antes. Eso por un lado. Respecto de los cambios legislativos, la verdad es que esto es nadar contra la corriente. A nosotros yo sé que tenemos harto apoyo en redes sociales, incluso tenemos apoyo que quizás a nosotros no nos llega directamente porque, no sé, pues yo a veces veo, por ejemplo, ayer andaba buscando algo en YouTube y vi un par de videos de entrevistas que había dado yo en Mega Noticias con Rodrigo Sepúlveda, y había una que incluso tenía como 130.000 repeticiones, que yo encontré que era harto, como para hacer una entrevista de media hora. Es harta gente la que se tomó la paciencia de ver eso. Y en general los comentarios son muy positivos respecto de mi postura. Y no toda esa gente me habla a mí. Pero hay un problema, que poner un me gusta en un video de YouTube o dar una palabra de aliento a través de redes sociales, si bien para uno es reconfortante, a la hora de hacer cambios eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque los políticos hacen lo mismo de siempre. Po. Los políticos no me siguen en Instagram, no son amigos míos en Facebook, pues si no quieren ver lo que yo digo, no quieren escucharlo. Entonces yo le digo a la gente, yo no sé si de partida, yo lo que he hecho desde el primer día es luchar por justicia para mi hija. Y yo con el pasar de estas semanas, este primer mes que ya pasó, y con toda la gente que se ha dirigido a mí y me ha contado su experiencia,
de tener hijos asesinados, familiares asesinados o hijas violadas, y que en tantos casos no hubo justicia, que las causas simplemente se archivaron, o que donde hubo justicia, entre comillas, las penas fueron irrisorias, porque, por ejemplo, el otro día me hablaba una mamá que a su hijo se lo habían matado a los 19 años y hace poco supo que el homicida ya estaba de vuelta en la calle, o sea, el tipo estuvo 5 años preso. Y yo me pregunto si 5 años de cárcel realmente compensan la pérdida de una vida. Yo creo que no, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, yo lo que digo que si bien el apoyo a través de redes sociales, el hacer estas reuniones a través de Zoom, o entrevistas que yo doy en medios digitales sirven, a la larga la única forma de que esto sirva para concretar algo, creo yo, porque eso fue lo que se demostró con el 18 de octubre, es que cuando se pueda volver a salir a la calle, se haga una marcha grande y que vaya harta gente. Y de esa forma, cuando la gente sale a la calle, que ha quedado demostrado que ya los políticos no pueden mirar para otro lado, porque eso está a vista y paciencia a todo el mundo. Ahí ya no se pueden hacer los locos, ahí ya no te pueden ignorar. Pero también pienso que si esa causa depende de mí, como si es obligación que yo tenga que ser el estandarte de esa causa, quizás tampoco sea tan efectivo, porque en el fondo se supone que esta no es una causa solo porque mi hija ha generado empatía o cariño en la gente. Se supone que esta es una causa porque el pueblo de Chile o una buena parte de la población de Chile quiere sentirse más seguro. Si mi hija ya no se va a sentir más segura porque ya no está con nosotros, ¿me entienden? Ya sea que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo con todo lo que pasó con los movimientos sociales, sí se demostró que cuando la gente se moviliza consigue cosas. Y fíjense ustedes que durante todas las marchas del 18 de octubre nunca hubo un líder visible. Ustedes yo creo que no me pueden decir ya, ¿quién estuvo a cargo de esas marchas? ¿Quién estuvo a cargo? Nadie, po. No hay un... Es más, cuando los políticos trataban de sumarse, los echaban. La gente no los quería, ¿me entiendes? Entonces yo creo que si la causa es justa, lo único que se necesita es aglutinar gente y poner, y de esa forma, exigirle a los políticos que trabajen. Porque aquí hay dos temas que yo trato de que no se confundan y que parten a través de la tragedia que nos ocurrió a nosotros. Un tema, efectivamente, el tema de la justicia, el tema legal, que yo, sin ser experto en la materia, yo he conversado con hartos policías y ellos se sienten frustrados. Se sienten frustrados de tener que estar cada 2, 3, 4 años persiguiendo a los mismos tipos. Y el sistema está diseñado para buscar la reinserción. ¿Qué quiere decir? Y eso me lo dijo, no me acuerdo qué funcionario de gobierno me dijo eso, que en Chile, según nuestra norma jurídica, la libertad condicional no es un beneficio, es un derecho. Y ahí ya partimos mal, porque quiere decir que el tipo no tiene prácticamente, no se la tiene que ganar, no tiene que dar muestras de real arrepentimiento. Si es cosa a veces de ver a estos bandidos en las redes sociales diciendo ya me va a tocar ya voy a ir a la calle y vamos a guerrear de nuevo por la familia y ahora voy a andar con más cuidado y la cuestión, pero en ningún momento hablando de ya está bien, tuve 3, 4, 5 años en la cana, ya fue suficiente, no quiero más, no. Y evidentemente hay cosas como la reinserción y la prevención que creo yo que son súper importantes. Pero para reinsertar a alguien en la sociedad hay un requisito básico, y es que esa persona tenga la voluntad de reinsertarse, ¿cierto? Porque si yo tengo un amigo alcohólico y yo le digo, ya compadre, ya se te pasó la mano, deja el trago, yo puedo tener toda la mejor intención con él. Pero si él no está motivado para dejar el trago, va a seguir siendo alcohólico. Y da lo mismo que yo le insista, da lo mismo que haga terapia, da lo mismo lo que sea. Y estos tipos, yo creo que estamos ante una generación de delincuentes, sobre todo delincuentes juveniles,
que han visto tantas ventajas en el sistema jurídico chileno que han traspasado todo límite. Si aquí quizás, probablemente el caso de mi hija sea el más emblemático que haya en Chile en mucho tiempo, y créanme que para mí es doloroso, si eso no es motivo de orgullo para mí. Pero se suceden casos todos los días. Si después de que murió mi hija, durante todo marzo tuvimos una ola de violencia desatada, sobre todo acá en Santiago. Eh, a los pocos días murió una mujer donde le quitaron un bolso con dinero y la mataron después de quitarle la plata. ¿Qué sentido tiene eso? El miércoles de la semana pasada mataron a este joven repartidor de Starken y al final tampoco se llevaron nada porque le pegan el balazo y salen arrancando. A una mujer por un celular le enterraron el destornillador 8 veces en la espalda. Y así suma y sigue. Ayer murió un joven que habían asaltado en Valle Grande también, le pegaron un balazo y después que lo tenían tirado en el suelo, trataban de forcejear para sacarle la mochila. O sea, ¿por qué no le quitaron la mochila y se fueron sin dañarlo? Y lamentablemente, prácticamente después de 40 días internado por una infección que le generó el balazo, el muchacho terminó muriendo. Y estas cosas ya se están sucediendo día tras día tras día. Sí, es una cuestión que yo creo que hay mucha gente que ya de verdad no sale tranquila a la calle. Hay mucha gente que ya de verdad probablemente no quiere sentar al hijo en la silla para niños, po, porque te cuesta más sacarlo cuando te vaya a bajar, po. O andan tratando de evitar salir con el niño a la calle. O quizás hay mujeres que ya no salen solas con los niños y tienen que ir con el papá o con el abuelo. Yo creo que esas son cosas que ya están pasando. Y creo que ya también está pasando que hay gente que ya no aguanta más y quieren andar armados, po. Entonces yo te digo, los incidentes que hubo este mes, en los que yo lo digo sin empacho, afortunadamente murieron 2 delincuentes, uno de los cuales fue el asesino de mi hija, fueron porque se encontraron con personal de carabineros, desafortunadamente para ellos. Pero yo creo que no está lejano el día en que van a empezar a recibir balazos de vuelta de parte de civiles que andan con una pistola en el auto. Porque de verdad que la gente ya está aburrida, pues si dentro de todo, imagínate con toda la conmoción que ha generado el caso de mi hija, ya pasó un mes y todo sigue exactamente igual. A los tipos no les dio vergüenza seguir asaltando, siguen haciéndolo y sigue habiendo violencia. Entonces, bueno, respecto del tema jurídico que te decía yo, la percepción que tiene uno, por ejemplo, con el sujeto este que asaltaron o sea, disculpa, el sujeto que tuvieron en el asalto a la joyería en el Mall Alto Las Condes, el sujeto tiene más condenas que años. Entonces, a mí me gustaría que alguien del Poder Judicial o alguien del gobierno explicara cómo es posible que un sujeto que a los 20 años tiene 23 condenas ande suelto en la calle. ¿Cómo es posible? O sea, está bien, tenemos que tratar de reinsertar. Creo que todos tenemos derecho a cometer errores y cambiar, pero ¿cuántas oportunidades hay que darle a una persona? Yo tendería a pensar que a una persona que se le dieron 23 oportunidades, tiendo a pensar que ya no va a cambiar, pero al parecer el sistema judicial sigue insistiendo en que va a cambiar, po, y le sigue dando beneficios. Y si tú te pones a pensar, el sistema judicial chileno, de partida, desde el nombre, ya te indica que la cosa viene mal. ¿Por qué? Porque son juzgados de garantía. ¿Garantías para quién? Para el acusado. Aquel que es víctima no tiene ninguna garantía. Las víctimas no tienen un abogado gratis de parte del gobierno o de parte del Estado de Chile. Si tú como víctima quieres estar representado por un abogado, tienes que conseguírtelo y tienes que pagar para ello. ¿Y cuánto es lo mínimo que te cobra un abogado al mes? 300, 400 lucas, menos no te va a cobrar ningún abogado. Es harta plata. Alguien podría decir, no, pero es que el fiscal apoya a las víctimas porque es el representante del Estado de Chile. Mentira, po. Si el fiscal hace la pega, como a él le parezca mejor, si no encuentra pruebas, si no encuentra sospechosos, la causa se archiva. Y de hecho en Chile,
actualmente, del total de delitos denunciados, el 95% se archivan. Es decir, solamente se consiguen condenas en 1 de cada 20 casos. Y si tú fueras delincuente y supieras matemática básica de segundo o tercero, quizás cuarto básico, tú podés sacar la cuenta y decir, puedo asaltar 20 veces a 20 personas distintas y me van a condenar por una sola. ¿Me sale la cuenta o no? Claro que me sale la cuenta. ¿Por qué? Porque más encima, después cuando me condenen, puedo pedir beneficio. Y hay gente que sale, vuelve a la calle con la mitad de la condena cumplida. ¿Cuáles son los requisitos para esos beneficios? Ni siquiera son aprender un oficio, ni siquiera son sacar el cuarto medio. Es un punto a favor para obtener la libertad condicional, meterte evangélico. O sea, tú pedías un terno y una corbata en la casa, te ponías a cantar con un megáfono y visto bueno, vais bien. Después te piden portarte, tener nota muy buena, desde 8 meses antes de que tú pidas el beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si de los 8 meses para atrás no te portaste tan bien, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que no, aquí no es relevante si el tipo aprendió o no aprendió, si el tipo se arrepintió o no se arrepintió, si el tipo realmente tiene la voluntad de salir a la calle y trabajar honestamente. Aquí lo importante es que cumpla con los requisitos nomás. ¿Me entiendes? Entonces es súper injusto. Ahora, el delito investigado fue cometido por menores de edad, ahí la cosa ya es un chiste. Y un chiste malo. O sea, imagínense que creo que la senadora Sabat es por la circunscripción donde están ustedes, ¿cierto? Sí. Ella estuvo en mi casa y ella me dijo que ella también fue víctima de una encerrona hace como 2 años atrás. Y lo atraparon rápidamente. Pero a las 2 semanas estaban de vuelta en la calle estos muchachos. ¿Por qué? Porque eran menores de edad. Y no contentos con estar de vuelta en la calle, empezaron a amenazarla. Cállate, zapa, tal por cual. O sea, se dan el lujo de amenazarla. ¿Por qué? Porque saben que llevan todas las de ganar, po. Llevan todas las de ganar. Entonces yo digo, está bien, hay que tratar de reinsertar. Obviamente, un muchacho si uno pilla a un muchacho de 14 años robando en el supermercado, uno pensaría, chuta, a este cabro hay que ayudarlo, hay que enseñarle, pues hay que mandarlo al colegio, hay que educarlo, hay que enseñarle un oficio. Pero resulta que al famoso Luchito, ustedes saben de quién hablo, ¿cierto? ¿Saben quién es Luchito? No, no. Ya. Luchito es el asesino de mi hija, el que cayó abatido por el carabinero la semana pasada. El que hasta alturas famoso Luchito, su primera detención fue por una violación a los 13 años. La primera. ¿Cuál fue su condena en ese caso? Ninguna. Pasar una noche en el calabozo. ¿Por qué? Porque como a los 13 años era inimputable, al otro día se lo devolvieron a la mamá. Y una violación es uno de los crímenes más atroces que puede cometer un ser humano. Al tipo ni siquiera lo mandaron al Sename por esa violación. Ni siquiera lo mandaron a estos CIP que le llaman de centros de internación provisoria. Nada. Entonces, ¿cuál fue la señal que le dio la justicia a Luchito? Que te podéis mandar la cagada que queráis si total sale gratis. Esas fueron las señales que le fue dando la justicia chilena a Luchito. Después, cuando ya tenía 14 años, lo fueron a sacar de la casa por un portonazo. Por un portonazo. El tipo hizo 50 portonazos en su vida, si no es que hizo más. Y una vez que la cara de él se hizo conocida en redes sociales, después que yo la compartí, a mí empezaron a llegar numerosos testimonios hablando de Luchito, y todos coinciden en que este sujeto era pero sumamente cruel. O sea, no era un tipo que se conformaba con robarte, sino que te hacía sufrir, que te vaya a matar,
está el testimonio por ahí de una muchacha que me dijo, mire, ¿sabe qué, don Raúl? Yo, cuando ustedes pusieron la foto, mi mamá lo reconoció a él porque ella manejaba Uber, estos tipos la abordaron, el famoso Luchito se sentó en el asiento del copiloto, y no la tiraron para abajo. No le dijeron, ya, sale de aquí, deja tal por cual, nos vamos a llevar al auto. No, le hicieron manejar. ¿Para qué le hicieron manejar? Para puro hacerla sufrir, para torturarla. Y mientras la llevaban a un sitio baldío, el tipo le apoyaba una pistola en el estómago, en el abdomen, diciéndole todas las barbaridades que le iban a hacer una vez que llegaran donde iban. Y obviamente todo eso iba a finalizar matándola. Ni hablar de lo que le hizo a mi hija. Entonces, cuando hablamos de un sujeto como ese, que tiene todo eso prontuario a los 16 años, ¿de verdad hay que seguir tratándolo como niño? ¿De verdad hay que seguir insistiendo en reinsertarlo? Porque la verdad es que con la legislación actual, si Luchito, en vez de terminar sus días desangrado en una cuneta, la PDI lo hubiera asaltado, en la práctica hubiera estado máximo 5 años preso. ¿A qué creen que ustedes que hubiera salido después de 5 años a la calle? A matar. Entonces, por un lado, sí, hay que buscar la reinserción, hay que tratar de educar, pero eso también debe tener un límite. Si cuando estos tipos dan muestras pero fehacientes de que no se quieren reinsertar, ya no los podéis seguir tratando como personas que son parte de la misma sociedad que todos nosotros, ya no los podéis seguir tratando como niños. Imagínense que la defensora de la niñez se opone a que se baje la edad de imputabilidad penal, pero el otro día, por lo que me ha comentado gente, andaba hablando de que los niños pudieran votar a los 16 años por la participación que habían tenido durante el estallido social. Entonces, ¿cómo es la cosa? A los 16 años pueden votar, pueden tener su derecho cívico de elegir a quienes nos representen en el Congreso, en la presidencia, pero no saben que dispararle a un inocente es malo. ¿De qué estamos hablando? Y eso es por un lado, pues ese es el tema punitivo, en donde yo creo que sí o sí hay que endurecer las penas. Quizás endurecer las penas no eduque a todos estos tipos que ya no tienen educación, pero sí nos va a garantizar que durante un tiempo bien largo, y en los casos más graves, que nunca más vuelvan a salir a la calle. Porque yo les digo, si este sujeto, bueno, ya, la pena de muerte no existe en Chile. La cadena perpetua tampoco existe en Chile. Si no existe aquí en Chile la cadena perpetua, porque a los 40 años igual te mandan de vuelta para la calle. Pero por último, si Hugo Bustamante hubiera estado 40 años preso, la niña Ámbar estaría viva. Y eso no tiene discusión. No hay quien me pueda decir lo contrario. Si a ese tipo no lo hubieran soltado, siendo que él en una entrevista con Carlos Pinto, aparte de la atrocidad del crimen que cometió, en una entrevista con Carlos Pinto, él dijo, sí, yo creo que sería capaz de volver a matar, no me manden a la calle. Y teniendo ese antecedente a la vista, teniendo un informe negativo de parte de Gendarmería y el informe psicológico también negativo, resulta que vienen 3 jueces que se creen una especie de dioses infalibles y lo mandaron de vuelta a la calle. Igual fue la sanción para esos 3 jueces que firmaron la libertad condicional de Hugo Bustamante. Ninguno. Ahí siguen chupando la teta del Estado. Siguen a donde mismo estaban. Nada ha cambiado. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es mi opinión, claramente el sistema judicial está mal. Si imagínense, nosotros no tenemos abogado que nos defienda como víctimas por parte del Estado y el imputado, el que es imputado, siempre tiene un abogado gratis. Y ese abogado gratis, ese defensor público, nunca archiva la causa. Ese defensor público siempre llega hasta el final con la gente, con su cliente. ¿Y por qué tienen un defensor público? Por lo mismo que estábamos hablando, porque es un sistema garantista. ¿Qué quiere decir? Que se parte de una presunción de inocencia hasta que se demuestre que el sujeto es culpable. Pero yo me pregunto, en el caso de este muchacho de apellido Galás, creo, que de partida lo pillaron en flagrancia y ya tiene 23 condenas anteriores. ¿De verdad tenemos que partir presumiendo que es inocente? ¿Por qué tenemos que pagarle el abogado nosotros?
si más encima lo pillaron con las manos en la masa, que es lo que muchas veces se quejan los fiscales, chuta, es que cuando no los pillan con las manos en la masa es difícil. Aquí lo pillaron con las manos en la masa, ¿de verdad hay que seguir pagándole un abogado? Abogados que por los antecedentes que tengo yo, en el fondo su pega es ser mentirosos profesionales, po. Inventar todo tipo de patrañas para que el tipo salga libre, sin ningún pudor. Y el otro tema que yo creo que también el Estado de Chile tiene una gran deuda, y no me cabe dudas, con los niños. O sea, yo lo he dicho, en el caso particular de mi hija, el asesino de mi hija nunca vivió en el Sename. Tuvo un paso por ahí de 6 meses cuando lo condenaron por el portonazo. Esa fue su experiencia con el Sename. Él vivió con su mamá, y su mamá avaló sus actividades delictuales, y su mamá disfrutó de los botines que él conseguía y de los que conseguía su hermano mayor también, porque él tiene un hermano preso actualmente. Entonces, cuando la gente habla del Sename en el caso de mi hija, yo de inmediato me doy cuenta que es para politizar el tema, para dividirlo entre izquierda y derecha, entre zurdo y facho, y la misma historia de siempre, en donde nunca nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que el tema de la delincuencia es más que un tema político, un tema social, porque cuando el tipo, yo me imagino que ustedes saben, yo vivo aquí en Pedro Fontova, este es un buen barrio, vive gente tranquila, aquí hay gente de izquierda y derecha, y cuando el tipo viene con una pistola en la mano, no te pregunta por quién votaste para presidente el 2018, o te pregunta, le da lo mismo. Y como les decía, yo creo que hay un tema con la infancia, indudablemente, porque el Estado de Chile ha dejado abandonados los centros donde se educan estos menores, los centros del Sename. Yo me he ido interiorizando de a poco de esta situación, porque ustedes saben que también para mí es difícil enfocarme mucho en otra cosa que no sea la justicia por mi hija, y todo eso acompañado por el dolor que estamos viviendo día a día. Pues si yo les digo, si ustedes me preguntan más allá de que yo hable de corrido, yo les puedo decir, esto no es vida. No es vida esto. Nunca vamos a tener la vida que tuvimos antes, pues si eso ya se acabó, es pasado. Pero sí todavía me puedo dar cuenta de que, y por diversos testimonios que circulan, porque también ha salido mucha gente que ha vivido en el Sename a dar sus testimonios, pero cuando, por ejemplo, alguien te da un dato duro y te dice que el 50% de los presos que hay en las cárceles de Chile pasaron por el Sename, tú te das cuenta que hay algo mal ahí en el Sename. Cuando te das cuenta que en un plazo de 12 años murieron de forma extraña algo así como 1.300 niños en residencias del Sename, te das cuenta que eso es más que raro. Cuando se pidió hacer un informe y después de que el informe se entregó no se llegó a nada, te das cuenta que hay algo raro. Y yo, como les digo, no soy tampoco experto en temas de la infancia, pero claramente está mal la cosa ahí, pues si el Estado toma la responsabilidad de criar a esos niños, el Estado debería preocuparse de que esos niños lleguen a ser personas de bien cuando lleguen a su vida adulta. Y una de las cosas también que debería hacer el Estado es no mezclar, no confundir a los niños vulnerados con los delincuentes juveniles, po, si no son lo mismo. Un niño vulnerado es aquel que el padre no lo quiere, que el padre le da una mala vida, los golpea, los maltrata, los hace pasar hambre. Eso es un niño vulnerado, po. Pero un niño que a los 10 años ya anda saltando a gente en la calle o anda participando en encerronas, ese no es un niño vulnerado, no los podéis mezclar, no podéis mezclar a las manzanas buenas con las manzanas podridas, po. Yo no digo que si sorprenden a un niño de 10 años metido en una encerrona y lo atrapan, yo no digo que hay que ponerle un balazo, pero no lo pueden mezclar con aquellos que no han cometido delitos, po. ¿Me entiendes o no? E insisto, creo que para el tema de la reinserción hay ciertos límites, po. O sea, si este tipo ya violó a los 13 años, no contento con eso,
lo condenaron por portonazo a los 14, y esas son las que le condenaron nomás. Tú sabes que nunca los pillan a la primera. Entonces, ¿de verdad el Estado pensaba que seguir devolviendo a la calle a ese muchacho era buena idea? No, pues no era buena idea. Pero sí le insisto, yo creo que hay que, o sea, no sé qué tan lejos se pueda llegar con el tema, porque en eso yo no me he interiorizado tanto. Pero si tú tienes padres presos y el Estado se hace cargo de tu hijo, yo diría que no deberían devolvértelo cuando tú salgas, a menos que demuestres que has cambiado, po. Porque a veces hay niños que entran y salen de esta residencia. Y lo que puedan avanzar cuando entran, lo retroceden cuando salen también, po. ¿Me entienden? Hay mucha gente que ha salido del Sename y que a mí también me ha dado testimonio. No, yo salí del Sename, yo soy buena gente, estudié y tengo mi familia y tengo trabajo y soy profesional. Pero esa debería ser la norma. No debería ser la norma que los dividamos entre bueno y malo y que sean mitad y mitad, po. Eso creo yo, pues, o sea... Don Raúl, quiero hacer una consulta porque usted dice que no es especialista en legislación, pero mi impresión es que usted ha hecho un diagnóstico bastante acabado, bastante crudo también, pero en el fondo refuerza mucho de lo que yo creo que la mayoría más o menos ya tenía una idea. Ahora, porque para construir una realidad se necesitan de varias partes. ¿Qué piensa usted de la actitud del ciudadano común y corriente? Porque ya hablamos de los políticos que en realidad ellos están por un tema de la inmediatez, de la norma legal que les conviene para los fines partidistas, etcétera. Pero ¿qué piensa usted de la actitud que tenemos nosotros como ciudadanos? Porque mucho de lo que usted ha relatado eh, pasa frente a la vista de mucha gente y cuando una persona nos pide el voto eh, y uno sabe que esa persona, por ejemplo, es refractaria a endurecer penas o a cambiar el sistema de reinserción, tal como usted lo ha mencionado, pero a la gente le da el voto. ¿Qué piensa usted de lo que como los ciudadanos, cuál ha sido nuestra responsabilidad en toda esta situación? Lo que pasa es que el tema de seguridad, al parecer, a nadie le importa mucho. Entonces, de repente, si tú tienes que votar y en realidad ninguna de las opciones que tienes disponible está muy interesada por esto, ¿qué hay a hacer? Como te digo, nosotros hemos recibido harto apoyo, pero es como un apoyo de gente que empatiza, de gente que nos apoya. Y en general mi comunicación con el mundo exterior actualmente es a través de redes sociales, porque no veo noticias. A veces veo noticias cuando me dicen, oye, mira, salió esto y lo busco en YouTube. Pero yo no prendo la tele para ver noticias, ¿me entienden? Veo muy poco. Entonces yo con esta comunicación que tengo con la gente a través de Instagram, Facebook, yo tampoco tengo, como te podría decir, un termómetro de la realidad país, po. Yo sé que la gente que sí se contacta conmigo está conmocionada por esto y nos apoya, pero no sé si eso es representativo del pueblo chileno en realidad, pues me estaría siendo como súper arrogante si yo te dijera que el pueblo chileno está detrás mío, pues no te puedo decir eso. Perfecto. Don Raúl, Carolina, una de nuestras vecinas, quiere hacerle una pregunta. Por favor, Carolina. Claro. Ahora sí, perdón. Hola, buenas tardes, Raúl. Yo quería consultar, ¿tú tienes alguna, por ejemplo, como idea, quizás presionar para cambiar la reforma procesal penal del 2005? Porque todos vemos que el problema son las leyes garantistas, pero hay que cambiarlas. Entonces yo creo que no sacamos nada hoy en día con reclamar que los niños salen presos, o sea, salen libres, digamos, que pasa esto, que tenemos las salidas alternativas, etcétera, si no cambiamos el fondo. Encuentro toda la razón, pero es que, mira, yo desde que partí esta lucha por justicia para mi hija, siempre dije que lo que quería era justicia para mi hija. Y de un momento a otro me da la impresión que la gente me empezó a ver como un líder social, algo que yo nunca he pretendido ser.
Y si bien yo he tratado de compartir las experiencias, de impulsar a la gente para que hagamos algo, yo no puedo garantizar que yo me voy a hacer cargo de un liderazgo en algo así. Si imagínense, yo estoy viviendo la peor parte de mi vida. Yo estoy recién, entre comillas, acostumbrándome a vivir sin mi hija, algo que para mí era impensable. Entonces, si tú me preguntas si a mí me gustaría generar cambios, claro que me gustaría, pero yo no puedo asegurar que yo voy a tener la fuerza para eso. Yo lo he hablado con Camila y yo le he dicho, yo en este momento yo me levanto día a día y me tengo que convencer que la Tamara ya no está con nosotros y, y yo en estos momentos me defino como el hijo de el padre de una hija asesinada, po, en busca de justicia. Ese soy yo ahora. Y la única meta que yo tengo en la vida actualmente es buscar justicia para mi hija y que sus asesinos caigan. Si aparte de eso, en esa búsqueda de justicia, yo puedo generar conciencia, puedo impulsar al cambio, yo lo hago. Si después de eso, de que estos tipos caigan y paguen, no me cabe duda que así va a ser. Pero si después de eso, yo responsablemente diga, sí, ya tengo las energías para seguir luchando, yo lo hago, po. Lo hago y si quieren que sea rostro o que marche al frente, yo lo hago. Pero es una promesa que yo no puedo hacer. Por eso yo decía al principio, si la búsqueda de cambios depende de mi persona, yo creo que estamos mal, po, porque esto es mucho más amplio que mi propia persona, o mucho más amplio que Camila y yo, o mucho más amplio que mi hija. Si en Chile viven 18 millones de personas y hay homicidios todos los días. ¿Me entienden? Entonces, de verdad que me gustaría decir, sí, yo voy a tomar la bandera de lucha, pero nosotros estamos hechos pedazos, po. No sé si esta cuestión de verdad se los digo, no es vida. Yo lo estaba hablando con Camila y Camila me decía, chuta, vámonos un tiempo. Y yo le dije, ya Camila, vámonos todo el tiempo que queráis, pero esperemos a que caigan. Después de eso, tú decides, una semana, un mes, 3 meses, lo que tú queráis. Esa es mi vida Raúl, ahora. no sé si te puedo preguntar, te puedo hacer otra pregunta. Me Claro. gustaría saber qué tienes tú por concepto de justicia, o sea, qué es lo que te gustaría a ti sabiendo cómo funciona el sistema. Mira, Porque tú yo, sabes que la justicia, digamos, es súper relativa para todos y las leyes actuales, nosotros sabemos el resultado, o sea, ya sabemos que menor de edad, cename, internación provisoria o puede estar de forma total, qué sé yo, va a estar hasta los 20 años, que fue lo que pasó con el caso del Aarón Vázquez, el niño que mataron con un bate de béisbol en Pedro Valdivia. Ese niño lo, estuvo hasta los 20 y tantos años en cename. que lo mató el hijo Entonces, del pastor evangélico. exacto. Entonces, nosotros sabemos que el sistema Una no burla, funciona. una burla eso. Exacto. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú o qué es lo que pretendes tú al decir yo quiero justicia? Bueno, yo creo que por ahí va el tema de que quizás mi persona en cierto modo causó tanto revuelo y enganchó a mucha gente porque lo dije sin pelo en la lengua y lo sigo sosteniendo. Para mí la única Exacto. forma de que esos tres animales, esas tres bestias, reciban un castigo proporcional al daño causado es que se mueran. Y yo no te voy a decir otra cosa ahora. Es más, ni aunque se mueran los tres, el intercambio sería justo, porque mi hija era maravillosa, por dentro y por fuera. Mi hija iluminaba cualquier lado donde ella estuviera, se hacía querer y te daba amor. Uno con la Tamara lo pasaba bien. Entonces, la vida de la Tamara no la cambiaría ni por 1000 de esas basuras. Si juntáis a 1000 de todo eso, no valen lo que valía mi hija. Te lo digo sin ninguna vergüenza y sin arrogancia tampoco. Porque mi hija lo único que hizo mientras estuvo en el mundo fue regalar felicidad. Y esas pestes lo único que hacen durante su estancia en este mundo es causar daño, sufrimiento. Entonces, dejando un poco de lado el sistema jurídico chileno, yo te digo qué es lo que pienso.
a mí me dicen, oiga, pero es que usted cómo anda promoviendo la pena de muerte si hay estudios científicos que demuestran que con la pena de muerte no bajan los crímenes. Y yo a esa gente le digo, ¿y qué estudios científicos hay respecto de la sensación de justicia que deja en una víctima el hecho de aplicarle la pena de muerte a su victimario? No lo sé. Capaz que de toda la gente que le matan un hijo o que le violan y matan una hija, capaz que el 20% nomás estuviera de acuerdo con la pena de muerte. No lo sé. Pero ¿por qué no muestran estudios acerca de eso? Porque esto no se trata solamente acerca de la prevención del delito. Aquí el delito, el crimen, ya se cometió y el Estado se tiene que preocupar de entregarle justicia a las familias de las víctimas, que son los que tienen que seguir viviendo con el dolor. ¿Cierto? Entonces, eso deberíamos pensar. ¿Qué tipo de castigos nosotros podemos implementar para que el criminal no termine pensando que le salió a cuenta cometer el crimen y que lo pillaran, y que a su vez la familia quede conforme y pueda seguir su vida de la mejor manera posible? Porque si a Luchito lo hubiera pillado la PDI, a los 5 años hubiera estado de vuelta en la calle, y esa cuestión hubiera sido pero aberrante para nosotros. Si tú me preguntas a mí, y esto podríamos decir, fue como una coincidencia macabra lo que ocurrió, porque al final, imagínate si el carabinero que participó en ese tiroteo se jugó la vida en esos segundos. Pero por coincidencia del destino, unos le llaman justicia divina o karma, creo que se hizo justicia de una forma que el Estado no me iba a dar, no solo a mí, sino que tampoco a Camila ni a mi hija. Yo te digo, la única forma de garantizar que Luchito no le generara el mismo daño a otra familia más adelante era que estuviera en un cajón. Y eso corre para cualquier asesino, violador despiadado. Porque el violador vuelve a violar cuando lo sueltan. El asesino vuelve a matar. El crimen de mi hija fue el 28 de febrero, la muerte de este sujeto fue podríamos decir que fue el 26 de febrero en la madrugada. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo la oportunidad de decir, en realidad, llegué demasiado lejos. Tuvo la oportunidad de entregarse. Y no lo hizo. ¿Y qué fue lo que siguió haciendo? Los mismos delitos que estaba acostumbrado a hacer. Habría que ser muy ingenuo para pensar que entre el crimen de mi hija y su muerte, él no cometió más delitos, ¿cierto? Seguramente cometió más, y lo que pasó fue que no lo pillaron nomás. Y afortunadamente, el que cometió la semana pasada, y como yo siempre lo había dicho, cuando estos tipos se encuentren con gente que les ponga balazos de vuelta, van a salir todos corriendo. Y tuviste que a Luchito los amigos lo dejaron ahí tirado como una rata. Sí. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si la víctima no hubiera sido un carabinero? Probablemente estaríamos lamentando otra víctima inocente en vez de estar hablando de Luchito. ¿Cierto? Entonces, cuando a mí alguien me dice, ¿cuál es la única forma de que un asesino no mate? Ustedes tienen clara mi opinión. Y yo no me voy a retractar, no me voy a desdecir de eso. Yo no estoy feliz porque este sujeto haya muerto, y yo lo he dicho. ¿Por qué no estoy feliz? Porque para mí la única felicidad que a mí me podrían dar, en realidad es imposible que ocurra. Porque mi hija ya no va a estar con nosotros. Pero sí estoy satisfecho y estoy tranquilo porque mi hija, por lo menos respecto del autor material de su homicidio, recibió justicia. Y porque de esta forma es la única forma en la que podamos garantizar al 100% que este sujeto nunca más va a hacer sufrir a otra familia. Sí, totalmente de acuerdo.
No sé si Y alguna Raúl, otra vecina quiere hacer alguna pregunta. ¿O Carolina, quieres preguntar de nuevo? es que tengo, o sea, entiendo totalmente lo que dice Raúl y a lo que apunta, pero me molesta también que el mundo político dé como el espaldarazo, lo siento mucho, y ellos que son, digamos, tienen el poder y la fuerza para poder hacer un cambio, no lo hagan. Entonces, en el fondo, como que es como una píldora lo que le están dando a Raúl. Yo no entiendo por qué a ellos no les importa en realidad. Es Me, que yo creo también, no me- sé me- si a ti te da la misma idea, pero a mí me da la impresión de que también los medios de comunicación son responsables en la falta de empatía que tiene mucha gente con todas estas situaciones que pasan, porque claro, a todos nos conmovió lo de tu hija, 5 años, empezando una vida, digamos, pero en el fondo si uno lo mira de forma fría, es uno más. Entonces, yo no sé si tú también tienes esa idea de que la falta de empatía también es culpa de la prensa, de los mismos medios. o sea, yo por lo menos la experiencia que he tenido con la prensa, yo no, salvo alguna excepción por ahí, no me puedo quejar. Porque sí me han dado tribuna, sí me han dado espacio. En algunos canales he llegado a estar 30, 40 minutos, lo que es un montón de tiempo en televisión. En general no me han censurado. Eh, entonces no te puedo decir que no han empatizado. Yo creo que el caso de mi hija sí ha generado conmoción. Yo, mi crítica va más por el lado del ámbito político, porque, por ejemplo, yo, desde la primera vez que acudí a La Moneda, yo vengo emplazando a los políticos a que hagan algo, a que digan lo que piensan, y el otro día, el viernes de la semana pasada, me encuentro con el famoso diputado Walker en el matinal de Mega, y como que, no, justo que bueno que estoy aquí para poder conversar con usted. Bueno, pero si yo estoy emplazando a los políticos hace rato y usted espera tropezarse conmigo en un matinal para invitarme a conversar. Entonces, de verdad, estos tipos piensan que soy imbécil, po. Y yo creo que cuando tú escuchas lo que yo hablo y te das cuenta que hablo con coherencia, te das cuenta que no soy imbécil, po, no me trago ese anzuelo. Y son pocos los políticos que se han acercado a mí y eso yo lo entiendo porque como dentro de todo yo soy enérgico en mi hablar, yo creo que ellos hacen sus cálculos y pueden decir, chuta, si le hablo a este, capaz que quizás qué hueá me va a decir, po. Entonces ahí yo lo comentaba el otro día con una persona que me habló por redes sociales, ahí me encuentro una disyuntiva, porque gran parte del apoyo que me ha llegado a través de redes sociales o de otros medios, de la gente común y corriente, es porque me dicen que yo digo las cosas sin pelo en la lengua. Pero cualquier cambio que nosotros queramos hacer, que sea un cambio efectivo, se tiene que hacer a través de las leyes. Y no puedo, y no puedo generar cambios en las leyes si los políticos no quieren hablar conmigo. Entonces, ahí se genera, en cierto modo, una contradicción, pues, porque para poder, en cierto modo, me da la impresión que para poder generar cambios reales, tengo que resignarme a ser parte del mismo circo el cual estoy criticando. ¿Me Claro. entiendes? Y porque de qué otra forma podemos conseguir cambios que sean palpables. Lo otro sería estimulando a la gente para que se una, para que se defienda. Pero eso también es peligroso. Porque ¿qué pasa si el día de mañana alguien me dice, no, mire, nosotros nos juntamos acá y por su culpa un vecino salió a agarrarse a balazo y lo mataron? Es complicado el tema, po. Lo que sí yo creo que sería un gran aporte de repente es funar a estos tipos. Porque más encima estos gallos hacen gala de sus delitos en redes sociales. Y creo que las funas son buenas porque les quitan la sensación de tranquilidad que ellos tienen, de poder andar en la calle y que nadie les va a decir nada. ¿Me entiendes? O andar en la calle tranquilo.
O sea, por ejemplo, ahora la familia del famoso Luchito la han acosado un montón. Yo no te voy a decir que justifico que estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que la mamá, si tiene algo de cerebro, debe estar preguntándose si realmente es lo que quiere para el hijo que está preso cuando salga. Porque ella está pagando en vida. El hijo pagó con su muerte, pero ella y el resto de su familia está pagando en vida el crimen de mi hija. Entonces, de repente, digo yo, capaz que soy ingenuo, pero con toda esta presión social, con esto de funar a los delincuentes, quizás se pueda generar cierta conciencia en ellos, en sus familias, como para decir, ya sabéis que si seguimos por este camino nos va a ir mal, po. Yo en eso al menos sí estoy de acuerdo en lo de en lo de defenderse o de unirse. Es como un tema más complejo en realidad. Por ejemplo, a mí me ha hablado harta gente de Valle Grande. Valle Grande es una villa más o menos grande que hay en el límite entre Lampa y Quilicura, pero tiene una pasada muy expedita para Quilicura, entonces como que diera la impresión que es más parte de Quilicura que de Lampa, ¿me entiendes tú? Porque está como justo en el límite. Y ahí están sufriendo una ola de delincuencia gigante este último tiempo. Entonces de repente digo yo, como es un sector grande donde vive mucha gente y donde son casas que no son baratas, me imagino que quizás la misma gente, considerando que son tantos, quizás podría unirse para implementar una guardia privada, obviamente personal calificado, gente que anduviera patrullando, ¿me entiendes? Ese tipo de soluciones yo encuentro que podrían ser positivas. Por ejemplo, en el sector donde vivo yo, de Pedro Fontoa, viven alrededor de 30.000 personas. Entonces, si cada uno quizás pusiera su granito de arena, pudiéramos poner casetas en distintos lados, pudiéramos poner alarmas que se escucharan a, no sé, a 1 kilómetro de distancia, quizás podríamos nosotros como vecinos, con nuestros propios aportes o pidiéndole cooperación a las empresas, hacer algunas medidas que nos dieran un poquito más de seguridad, pues. Imagínate que lo que pasó con mi hija fue a 20 metros de una caseta de seguridad ciudadana. Pregunta tú si estaba el guardia ahí en la caseta ese día, pues. No estaba. Capaz que si hubiera habido un guardia ahí, estos tipos se hubieran ido. Capaz que un simple guardia hubiera hecho la diferencia. Don Raúl, yo no sé si alguna otra vecina o vecino quiere hacerle una consulta a don Raúl. Bueno, don Raúl, yo creo que porque ya llevamos más de una hora conversando con usted, yo quiero a nombre de nuestra agrupación darle las gracias por su voluntad, por haber aceptado esta invitación, que sabíamos que iba a ser una reunión intensa, porque claramente muchas veces cuando nosotros nos juntamos o hablamos a través de Zoom, hablamos a veces de experiencias, o la mayor parte del tiempo, de experiencias que le han pasado a otras personas, y experiencias que a lo mejor no han llegado a lo que usted y su señora deben sufrir. Pero usted, tal como se lo dije hace unos minutos, nos dio un diagnóstico de todo el sistema, no solamente de lo que usted sufrió, que su señora sufrió cuando fue atacada con su hijita. Nos dio un diagnóstico de cómo está el sistema, y es un poco lo que nosotros queremos también enfatizar al resto de las personas que están con nosotros, que además de las medidas de mitigación, de aquellas que pueden hacerse, yo también comparto con usted que no se le puede pedir a las personas, vamos a decir los civiles, que adopten medidas defensivas que son un poco más expuestas, porque efectivamente los delincuentes hoy día disparan, prácticamente ya ni siquiera amenazan, disparan y después cometen el delito. Entonces es un poco arriesgado hoy día adoptar medidas. Antiguamente probablemente algunas de esas medidas sí funcionaban, pero hoy día los jóvenes que están delinquiendo lo hacen de manera muy violenta. Entonces, quizás ¿qué nos queda?
empezar a hacer sentir como ciudadanos a las autoridades que ya no más el voto con tanta manga ancha o nuestras autoridades comunales, y por El favor, problema, el dime, problema es que si la izquierda ni la derecha quiere hacer algo, ¿por quién vaya a votar? ese es el tema, lamentablemente, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que, don Raúl, como le digo, yo no lo quiero entretener más, le agradezco esto, nos deja como grupo, yo creo que una gran interrogante en qué tenemos que pensar, qué tenemos que priorizar para organizarnos, porque a veces estos baños de realidad que usted nos acaba de dar nos pueden hacer ver las cosas desde otra dimensión. Mucha gente que está en este grupo nuestro como en otro, no le da la importancia a lo más profundo y a lo más estructural, tal como usted nos ha señalado, sino que piensan que pueden ser cosas un poquito más de mitigación, pero en base a todo lo que usted nos ha contado, claramente aquí hay problemas bastante más estructurales. Perdón. Por lo tanto, yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar tenemos que repensar un poco nuestra actitud y nuestro comportamiento respecto a quienes deciden nuestra vida. Y si en algo podemos presionar a alguna autoridad o podemos hacerles ver de que tiene que empezar a actuar en pos de los ciudadanos, bueno, algo habremos ganado. Y usted nos dejó un reto importante, en el sentido de que la ciudadanía tenemos que organizarnos, que tenemos que empezar a juntarnos, tenemos que romper esa individualidad que estamos viviendo y que es una de las cosas que le está abriendo la cancha justamente a los delincuentes, por todo lo que usted nos contó. Ese es Así el problema, que andamos cada uno con sus problemas, cada uno con sus cosas y por separado nos pillan 4 contra 1 y siempre salimos perdiendo. Yo espero que en alguna forma haberlos podido motivar para que hagan cosas concretas, para que no se queden solamente en esto. Si esta cuestión de escuchar mi historia de vida no sirve de nada si no hacen acciones concretas. Yo digo, hay que presionar a las autoridades. En los casos comunales hay que presionar al alcalde. Yo ayer estaba hablando con un grupo de acá también, una mesa técnica que hicieron acá en Huechuraba, los vecinos en el sector de Pedro Fontoa, y yo les preguntaba, oye, yo como nunca he pescado tampoco mucho la política, a veces no me acuerdo, yo les decía, oigan, pero cuando Cuadrado se postuló para el 2017, ¿no ofreció en algún afiche el tema del retén? Y una vecina, sí, Raúl, mira, aquí yo tengo el afiche, sí, es verdad, él lo dijo. Y le dije, ya, pues mira, aquí podemos hacer algo concreto, reimpriman ese afiche y lo ponen al lado de todas las palomas que tiene ahora a lo largo de Pedro Fontoa como publicidad de su candidatura. A ver si no le va a importar. Juntémonos 100, 200, 300 vecinos y cuando se levante la cuarentena, vayamos a protestar a la alcaldía, donde le importa. Porque, por ejemplo, mientras nosotros nos juntemos por Zoom o hablemos por Facebook, Instagram, a él no le importa. Pero si le llegan 200 vecinos un día a las 9, 10 de la mañana afuera de la alcaldía, le va a importar. Lo mismo para Ñuñoa. Si ustedes se agrupan y van a reclamar por seguridad a la puerta de la alcaldía, el alcalde los va a hacer pasar de inmediato y los va a escuchar. Ahora, si ustedes le mandan mensajes por interno, los va a dejar en visto. Si solos de verdad no van a llegar a ningún lado. Tienen que reunirse con más gente. Esa creo yo es la fórmula. Porque ya la otra fórmula, la otra alternativa, sería ya entrar en modo John Wayne, ponerse una pistola a cada lado y agarrarse a balazos con los bandidos para ver quién se muere primero. Y lamentablemente, creo que el gobierno está llevando a que la gente piense seriamente en esa medida. Lamentablemente. Porque ¿qué sacáis ya si entregáis tus cosas y te matan igual? Ya no tienes ninguna garantía de que entregando tus cosas vaya a salir ileso. Entonces, hay mucha gente que ya está dispuesta a defenderse. Y yo les digo, si el gobierno no hace algo, en cualquier momento, los civiles van a empezar a dispararle de vuelta a los bandidos. No me cabe la menor duda. Perfecto, don Raúl. La autotutela va a generar más daño todavía. Va a ser peor. Al final, claro. Pero es un instinto. Es un instinto. Yo tengo instinto. A mí incluso, aunque
aunque no teniendo a mi hija al lado, a mí me dan ganas de morirme. Si yo veo a un tipo apuntándome con una pistola, yo por instinto me quiero defender, po. Claro. Y si tengo una pistola a la mano, le voy a disparar, po. O sea, ¿hasta cuándo nos tenemos que dejar de que hagan lo que quieran, po? Más encima unos mocosos de 17 años que si tú les sacas la pistola a la mano se cagan en los pantalones. Ese es el tipo de gente que tenemos que aguantar, que no nos tengan viviendo aterrorizados, que no nos den ganas de salir a la calle, que no nos den ganas de salir con el niño a la plaza. Yo no estoy diciendo lo que ustedes tengan o no tengan que hacer. Yo estoy diciendo lo que yo veo que va a terminar pasando si es que las autoridades no toman medidas. Es que esa impresión la tenemos muchos, no solamente tú, Raúl. Porque el Estado no nos está asegurando nada. En el fondo no hay tranquilidad, no hay seguridad y va mucho más allá del tema comunal y de cada sector. Si el problema son las leyes y la forma en la que se están aplicando. Yo creo que aquí en Chile en estos momentos también tenemos un problema con la policía, porque por diversos motivos Carabineros de Chile está sumamente deslegitimado frente a la ciudadanía. Primero que todo por este falco millonario que fue como una Teletón, que el primer cómputo empezó en los 5.000 millones y la última vez que me acuerdo iban como en 30.000. Pero resulta que los que se robaron esa plata son puro altos oficiales, puro alto mando, eso no tiene nada que ver con la policía de la calle. Eso Sí, por un todo lado. de intendencia. Y por otro lado, está el tema de que en las protestas, las manifestaciones que se generaron en Chile a partir del 18 de octubre, por un motivo que yo no me logro explicar, las fuerzas especiales dispararon a la cara. Entonces prácticamente quedaron 400 o más personas con daño ocular severo y también murió gente en estas protestas y esa gente que no tenía que haber muerto. Entonces, la policía chilena, que durante mucho tiempo ha tenido el prestigio de ser la más seria de Sudamérica, ahora está pasando por una crisis tremenda. Entonces, para un carabinero en estos momentos es muy difícil darle protección a la gente, sabiendo que en el momento que desenfunden su arma, no solo están arriesgando su vida, sino que están arriesgando su carrera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que con los casos en donde han participado carabineros haciendo disparos, la institución también los deja ya, sálvense solo porque no está muy mala la cosa y no les podemos dar apoyo. Entonces, y esto yo te lo digo sin color político, o sea, no digo que si claramente no tenía por qué haber habido ni una sola persona con un estallido ocular, si los perdigones se disparan a las piernas, no a la cara. Ahí eso fue criminal, si esa es la verdad, po. Y eso sumado a la animadversión que traía la ciudadanía desde antes con el tema de este falco tan millonario, por eso en estos momentos la PDI, los funcionarios de la PDI se sienten con mucho más confianza para repeler a los delincuentes con disparos, po. Porque la PDI no está cuestionada como si lo está Carabineros. Pero resulta que la PDI no tiene la cantidad de efectivos que tiene Carabineros. Y la PDI no hace la labor de resguardo ciudadano en la calle que hace Carabineros. La PDI, por su naturaleza, lo que hace es investigar. Pero no son con los que andan de a pie previniendo que un tipo pase por la vereda y te robe el celular, pues, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé si la solución sea refundar Carabineros, yo no sé si haya que cambiarle el uniforme o cambiarle el nombre, no lo sé, pero lo que sí sé es que mientras no tengamos una policía que cuente con el respaldo ciudadano, se va a hacer muy, muy difícil que podamos luchar contra la delincuencia. Perfecto. Don Raúl, no queremos monopolizar más su tiempo, hemos estado ya más de una hora y ha sido una hora muy intensa. Pero ahí hay una vecina que quiere preguntar algo, Carlos. A ver, no sé. Sí, no, yo sabes que, Raúl, yo quería darte las gracias y felicitarte por tu tremenda fuerza interior. Todo lo que tú estás pasando, que estás sufriendo, lo superas, lo dejas, lo apagas un poquito para poder actuar frente a todo lo que tú estás haciendo. Y eso en beneficio de que esto no vuelva a suceder.
Entonces yo te agradezco esto y confío en que Dios te va a ayudar a recuperar la paz y la tranquilidad que ustedes necesitan. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted. Ya, don Raúl, ahora sí, hay varios saludos más hacia usted, me parece que los ha leído en el chat, así que nuevamente le agradecemos por su buena voluntad de reunirse con nosotros. Yo sé que a lo mejor, tal como nos dijo, se ha reunido con muchos otros grupos a través de Zoom, pero para nosotros es importante porque su punto de vista nos va a orientar en lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer a partir de ahora respecto a este tema que la verdad, como usted ha señalado, está comenzando a superarnos. Así que muchas gracias, don Raúl, mucha fuerza para usted y para doña Camila, su esposa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, don Raúl. Buenas Gracias, noches. buenas noches.